Dice Efesios 2, versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La Biblia es muy clara cuando nos enseña que una vez nosotros escuchamos el Evangelio, aceptamos el precio que Jesucristo pagó, ponemos nuestra fe en Jesús, nos rendimos a Él, lo hacemos del Señor de nuestra vida, dice que somos hechos hijos suyos. Dice la palabra que por medio del Espíritu Santo somos nosotros adoptados y entonces empezamos a ser miembros de la familia de Dios. Eso es algo sumamente especial, ¿no? Porque tranquilamente podemos vernos las caras los unos a los otros acá y decir: caramba, estos son mis hermanos de mi nueva familia en la fe en la cual el Señor me ha puesto. Es mi familia. De ahí empezamos a entender lo que hablamos hace 15 días de lo que implica el trato de los unos a los otros, el amor genuino que debemos tener, el cuidado hacia los otros. Gus comentaba en su testimonio que su mamá está malita, está inclusive internada en este momento en la clínica. ¿Y qué ha hecho él? Ha ido, la ha visitado, ha estado pendiente, le ha hablado la palabra de Dios, está uno atento de su familia. Lo mismo debe suceder al interior de nosotros, la familia de Dios. Ese no es el tema, no vamos a hablar de la familia en la fe, sí vamos a hablar de la familia. Cuando vamos a las Escrituras, hay muchas personas, a la luz de algunos pasajes, que pareciera que Dios quisiera separar la familia, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan un pasaje allá, por ejemplo, en Lucas 14, 26, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Alguno lo lee y dice: uy, Dios me está mandando a odiar a mis papás, Dios me está mandando a odiar a mis hijos y a mis hermanos. Menos mal, porque ya odio que les tenía, entonces alguno podrá decir no. Otro pasaje, por ejemplo, Mateo 10, 37: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces alguien va leyendo la Biblia y dice: uy, Dios me manda a aborrecer a mi familia en la sangre. Pero no es así. De ninguna manera ese es el sentido. Cuando entendemos esos pasajes en su respectivo contexto, nos damos cuenta que Dios está diciendo, lo pongo en otras palabras: oye, tu entrega a Dios tiene que estar por encima de absolutamente todas las cosas. Nadie, ni aquello que tú amas más, ya sea un hijo, ya sea tu esposo, tu esposa, sea tu papá, tu mamá, nada puede estar por encima de Dios. Ningún miembro de tu familia, por más que tú ames, puede llegar a ser un obstáculo para que tú te entregues por completo a mí y camines siendo mi discípulo. Ese es el sentido de esos pasajes. De ninguna manera somos llamados a aborrecer a nuestra familia, de ninguna manera. ¿Sí? Salvo ahora el caso de que un padre de familia le prohíbe a su hijo: usted no me va a la iglesia, usted no va a creer en Jesucristo, porque aquí somos musulmanes, aquí somos budistas, aquí somos lo que sea, ¿cierto? Pues ese hijo, en ese orden de ideas, tendrá que priorizar su entrega a Cristo y seguramente tendrá que salir del hogar abandonando el resto de su familia, porque en primer lugar está Dios. Habrá casos particulares excepcionales, pero no es el interés de Dios. Por el contrario, Dios tiene un interés en que la familia en la sangre, papá, mamá, hijos, vengan a Él, que se mantengan firmes, unidos, estables. Y esto lo vemos desde el momento de la creación. No vamos a leer Génesis, pero los invito a que vayamos a Mateo 19. Mateo 19, versículos del 4 al 6. En este pasaje le están preguntando a Jesucristo acerca de la ruptura de la familia.
puntualmente le están preguntando acerca del divorcio. No vamos a hablar acerca del divorcio, pero vamos a ver el fundamento que plantea Jesucristo a la hora de hablar de la familia. Él respondiendo les dijo, Mateo 19, versículo 4, Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesucristo en este pasaje está citando al libro de Génesis, capítulo 2, donde se habla acerca de, y el 1, de la creación del hombre. Dios crea un varón, crea una mujer, los une, y es lo que conocemos hoy como matrimonio. Dentro de esa unión Dios le dice: bueno, ahora fructifiquen, tengan hijos y llenen la tierra, administren todo lo que les he dado. Ahí está Dios constituyendo la familia, una unidad de la cual ahí mismo dice: oye, esto que Dios unió a esta familia, no lo separe. ¿Cuál es el interés de Dios? Mantener la unidad familiar, que las familias se mantengan unidas. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para la familia? ¿Separarlas? ¿Desmembrarlas? Que nos mantengamos unidos, que haya amor, que haya armonía. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esto, de la unidad, del amor, de la armonía, de la tolerancia, todo lo que se debe dar al interior de una familia para mantenerse unida, ¿cierto? La comunicación. Pero podemos ver, por ejemplo, Efesios 6, del 1 al 4, y en este pasaje vemos cómo Dios habla y da instrucción para las familias cristianas, para las familias que juntas hacen parte de una iglesia, de una familia en la fe. Efesios 6, del 1 al 4, y vemos cómo da instrucciones muy claras y puntuales para esta familia de sangre que hace parte de la familia de Dios. Dice Efesios 6, del 1 al 4: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué dice a los hijos? Da instrucción clara y puntual: obedezcan a sus papás. ¿Por qué? Porque eso es lo justo, eso es lo que le agrada a Dios. Leemos allá en los proverbios donde le dicen: hijo, pilas a la enseñanza de tu padre, pilas a la exhortación de tu madre. No olvides lo que tu papá, lo que tu mamá te ha instruido y te ha advertido. Presta mucha atención a la instrucción de tu padre. Continúa el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Hay una instrucción muy, muy bonita. ¿Cuál es? Honra a padre y madre. Es un mandato que viene con bendición. Dice: para que te vaya bien. ¿Quién de nosotros quiere que le vaya mal? Nadie. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a papá y a mamá. Tendrás larga vida en la tierra. Es muy bonito porque este honrar a padre y madre implica velar por ellos, implica estar pendientes de sus necesidades. Si en nuestro poder, en nuestro alcance está tenderles una mano para que ellos estén mejor, que tengan bienestar, pues tenemos que hacerlo. Eso es el honrar a padre y madre. En 1 Timoteo capítulo 5 hay una instrucción muy bonita, no lo vamos a leer, pero yo les comento. Está dando Pablo instrucción a Timoteo de cómo manejar ciertos asuntos en la iglesia, y dice: vea, cuando haya una viuda, a esta mujer, ¿quién la debe atender y quién la debe cuidar y quién debe velar por su bienestar? Y entonces dice: sus hijos. Inclusive si sus hijos no pueden,
esta mujer tiene nietos, sí, que los nietos velen por ella y la cuiden y atiendan de sus necesidades. Y más adelante en el mismo capítulo dice, es más, el creyente que no provee para su propia familia, para los de su casa, dice, es peor que un incrédulo. Entonces mire la intención y el enfoque que tiene Dios para con la familia. Dios quiere que las familias estemos unidas en la sangre, dentro de la familia de la fe. Que no estemos por aquí solamente mi familia creo yo y yo soy el único que hace parte de esta familia. La intención y el deseo de Dios es que todos en mi familia, en tu familia, sean parte también de esta familia en la fe. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dios sigue dando instrucciones. Ahí mismo el versículo que sigue, 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué nos dice a los papás? Oye, ama a tus hijos, enséñales, modélales la palabra de Dios. El amor implica disciplina, implica corrección, implica no dejarlos hacer lo malo, instruirles, no solamente verbalmente, sino que me vean a mí comportándome de la manera que les estoy instruyendo. Pilas, déjenlos también que tengan cierta libertad para que crezcan y se desarrollen, no los provoquen a ira. Entonces vemos claramente que Dios nos instruye al interior de la iglesia para que seamos una familia en la sangre dentro de la familia que somos la iglesia local, para que estemos juntos todos. Hay instrucciones claras y precisas. Hay muchas más que no vamos a leer. ¿Qué nos dice Dios? Si hay una ofensa entre la relación de pareja, uno de los dos agredió al otro, le quedó mal, tuvo una mala actitud, ¿qué debe hacer el otro? A ver, vamos a hacer una evaluación. Perdonar, dejar pasar la ofensa. Perdonar no es pongo bravo y ya no le hablo y duro una semana sin hablarle. Hay parejas cristianas que lo hacen, se dejan de hablar una semana porque estoy enojado, porque estoy enojada. Eso no puede suceder. La palabra de Dios dice, tolérense los unos a los otros, deje pasar la ofensa, perdone si hay algo que perdonar. Comuníquese en amor, tenga una palabra amable, sea bondadoso, benigno en el trato, paciente. Bueno, la palabra de Dios está llena de riqueza que alimenta la unión familiar. ¿El odio y el rencor caben dentro de la familia? ¿Se da dentro de la familia? Mire que cuando la palabra de Dios, muchos de los pasajes que hablan de la familia en el Nuevo Testamento, se refiere, la palabra que utiliza muchas de las veces es oikos, o algunas variaciones de esta palabra. Y este oikos hace referencia primariamente a papá, mamá e hijos, la familia primaria, el núcleo, pero también extensivamente están los abuelos, los tíos, los hermanos, se extiende al resto de familiares en la sangre. Así que uno escucha y se entera de casos donde dos hermanos llevan rato que no se hablan porque están peleados por algo que pasó alguna vez. Donde hay papá e hija, papá e hijo, mamá e hija, que no se hablan hace rato porque algo pasó alguna vez y fue tanta la rabia que se tuvieron y no se volvieron a tratar. Y se va albergando un rencor, un odio en el corazón allí guardado, escondido. Y la gente dice, no, yo, mi papá, nada que ver. Pero nada más cuando lo dice, no, yo no pasa nada. Ya se le siente y se le ve la cara que algo ahí está intoxicando todavía la vida de la persona. No puede darse eso. La palabra de Dios nos llama a estar bien en la familia. Somos llamados como hijos de Dios ¿a qué? Al amor, a la paz, a la reconciliación. ¿Puede un hijo de Dios tener odio hacia su pariente?
pongámosle, no se puede a un pariente en la sangre y a un miembro de la iglesia, a ese sí, porque como no es pariente en la sangre, yo no le puedo tener ningún guardado a ninguna persona. Somos llamados a perdonar, a limar asperezas, sin excepción. El rencor entonces puede primar en una relación de familia, en la fe y en la sangre. De ninguna manera. Tu orgullo puede prevalecer, debe prevalecer en medio de una relación. Somos orgullosos cuando decimos, es que me hizo, es que me dijo, es que me quedó mal, es que lo que hizo la otra vez a mis espaldas. Eso es puro ego lastimado. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestro ego? Ponerlo en alto, alimentarlo. ¿Sí? El ego tenemos que pisotearlo, tenemos que tirarlo. Somos rendidos al Señor. Que viva Él en nosotros, más de Cristo y menos de mí. Si alimento el ego, pues estoy más alimentándome de mi carne y menguando a Cristo en mi vida. Ese no es el tema, pero si el Señor le está hablando a alguno esta mañana y le está diciendo, tú tienes algo guardado contra esta persona, no es casualidad. Ve, cuando termine esta reunión, no le pongas largas, no le des largas, no, que es que mañana aquí estoy, que tengo que... No le des largas. Perdona a esa persona, visítala, llámala y reconcíliate con esta persona. No puede haber odio, rencor, división en tu corazón a algún miembro de tu familia o de tu iglesia local. No puede haberlo. Y ni con nadie, ¿no? Dios entonces formó la familia. La sangre formó la familia en la fe. Y quiere que nos mantengamos unidos, la familia en la sangre y la familia en la fe, que estemos unidos, que haya armonía, que haya comunión. ¿Qué pasa? Puede suceder, no sé si sucedió en sus hogares, sucedió en el mío, y la consecuencia es la que les voy a contar. Suele suceder que dentro de una familia, 4 o 5 personas, 2 papás, 3 hijos, uno de ellos en el trabajo, en la universidad, en la calle, escucha el evangelio primero que todos los demás. Esta persona rinde su vida a Jesús, abraza la fe por medio de Jesucristo. ¿Y qué pasa? Cuando llega a su casa y le cuenta a los demás, esta persona no llega a compartir el mensaje del evangelio de la misma manera que se lo compartieron, y entonces los demás miembros de su familia lo critican y rechazan, porque a sus ojos, ella acabó de abandonar la fe familiar, la fe que juntos tradicionalmente han abrazado durante toda la vida. Y entonces hay un rechazo hacia este miembro de la familia. Y entonces, ¿qué se genera? De alguna manera se genera una división, una separación, porque este nuevo hijo de Dios, que ama a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos, ahora es rechazado por su núcleo familiar, por su fe. Y entonces esta persona dice, pues, ¿sabe qué? Yo mejor no les digo nada para evitarme problemas. Porque es que cada vez que les menciono algo, eso es un problemón. Me empiezan a acusar, a señalar, a decir una cosa y la otra. Entonces, las personas empiezan a guardar una distancia con el resto de su familia. Yo me voy a mi iglesia, me congrego con mis hermanos en la fe, y ustedes vayan a su iglesia. Y el corazón se empieza a cauterizar, empieza a generarse una dureza de corazón, porque ya no me arde de pasión, ya no me arde la necesidad de caramba, es que si no escuchan el evangelio y se rinden a Cristo, se mueren y se van para el infierno. Ya no nos da eso. ¿Por qué? Porque es que cada vez que medio les dije algo, me criticaron, me señalaron, y nos endurecemos y nos vamos enfriando, pero también nos separamos de nuestra familia.
¿Eso es lo que Dios quiere con nosotros? De ninguna manera. Pero tenemos que entender que es una realidad que sucede. ¿En qué consiste la salvación? Tenemos que aclararlo. ¿Cómo se da la salvación? Si estamos hablando de la unidad familiar, de la unidad de la iglesia, pero de la salvación, tenemos que recordar y entender que la salvación es absolutamente individual. Yo no puedo tener una fe colectiva por mi familia, yo no puedo creer por los demás miembros de mi familia. Vamos por favor a Juan capítulo 3, versículos 16 y 18. Juan 3, 16. Porque hay personas que se confunden y dicen, no, si yo creo, toda mi familia también ya es salva automáticamente. Por mi fe, todos los demás se salvaron. De ninguna manera, miremos. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, póngale cuidado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De quién me habla? Cristo murió para que todos automáticamente tengan vida eterna. Ahí dice, para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué requiere esto? Una respuesta individual. Ahí continúa, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire que nos habla y nos dice, tenemos que partir de una premisa. ¿Cuál es la premisa? El que no cree ya ha sido condenado. Yo voy a dar una claridad. Cuando en el contexto del Nuevo Testamento vemos la palabra creer, si se acuerdan lo hablábamos la semana pasada, en el contexto del Nuevo Testamento la palabra creer es muy diferente a lo que nosotros en el mundo actual occidental entendemos. Para nosotros creer, ¿qué es? Es casi que un saber intelectual y no más. Sí, yo creo, pero a veces creemos y decimos, uy no, pero no damos el paso, no nos animamos. Cuando la Biblia dice creer, el caso que estamos viendo aquí en Juan, ese creer implica una obediencia, un actuar consecuente. Es decir, si yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado a morir en la cruz, a pagar el precio por mis pecados, que murió, que resucitó, y que la única manera de llegar al Padre es a través de Jesús, haciéndolo a Él el Señor de mi vida. Si yo realmente lo creo, entonces doy pasos efectivos de fe. ¿Cómo? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Me uno a una iglesia local, empiezo a adorar al Señor junto a mi iglesia, empiezo a estudiar las Escrituras, a hablar con el Señor, a obedecer todo lo que Él demanda de mí, porque ya no vivo yo, sino que vive Él en mí. Eso implica el creer. Es una fe activa, una fe viva. Santiago dice, tu fe, si no tiene obras, con obras lo pongo en otras palabras, tu fe, si tu fe no actúa en consecuencia con lo que dices creer, si no actúa en obediencia a la palabra de Dios, tu fe está muerta, no te da vida eterna. Entonces aquí nos está diciendo, la persona individualmente, el que no cree, que es casi todo el mundo, está en condenación. La persona tiene que escuchar, entender con claridad el mensaje del Evangelio, arrepentirse de sus pecados, decir, oye, yo tengo que cambiar mi vida, ya no puedo yo seguir gobernando y haciendo lo que me place. Hay una nueva administración en mi vida y ese es Jesús. Necesito conocer su verdad a través de la Biblia para obedecerla. El que cree es el que se salva. El que toma una decisión de obedecer a Jesucristo es el que se salva. ¿Tú puedes creer por alguien más? No es posible. Romanos 10, miren lo que dice Romanos 10, versículo 9, hablando de este mismo tema, de este mismo aspecto tan claro, tan clave. Dice, si declaras
abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué implica? Yo tengo que creer desde lo más profundo de mi ser, porque como lo decíamos hace un momento, es un cambio de vida, es una reestructuración, renovación de la mente, el corazón y mi voluntad. Ahora, desde lo más profundo de mi ser, me rindo a Él. Entonces, cada persona, yo puedo creer desde lo más profundo del corazón de mi esposa. De ninguna manera. Cada individuo, desde lo profundo de su ser, se entrega a Jesús. Cada persona necesita escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio no es cualquier pasaje de la Biblia. El Evangelio es muy puntual y es el mensaje de salvación. Pablo lo resume en 1 Corintios capítulo 15, los primeros versículos, creo que 3 y 4. El mensaje del Evangelio es aquel que nos dice que estamos condenados, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Mesías prometido desde Génesis capítulo 3, que vino al mundo, que pagó el precio por nuestros pecados siendo Dios, porque ningún hombre podía pagar ese precio. El hombre lo único que puede hacer es condenarse. Que Cristo murió pagando ese precio en la cruz, que resucitó al tercer día, que está en el cielo, que viene por nosotros, que necesitamos arrepentirnos de nuestra manera de vivir y rendirnos a Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, viviendo sometidos en obediencia a Él. Resumiéndolo muchísimo, ese es el mensaje del Evangelio. Las personas necesitan escuchar el mensaje del Evangelio para que puedan tomar una decisión personal individual por Jesús. Si tú crees fuertemente, lloras demasiado todos los días, tu familia no por ese hecho es salva automáticamente. Cada uno de ellos necesita escuchar el mensaje y tomar una decisión por Jesús. Lo mismo lo dicen otros pasajes, ¿no? No voy a leer más, pero Juan 6:40 dice lo mismo. Todo aquel que ve al Hijo y cree, tiene vida eterna. Lo resumo. Que es el individuo que cree en Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos con este problema que se nos presenta? Tenemos una premisa inicial y es: Dios quiere que la familia se mantenga unida. Dios no quiere separar las familias cuando las personas se acercan a Jesús. Dios quiere que toda la familia venga a Cristo. Pero hay un problema, y es que muchas veces no todos los miembros de la familia escuchan el mensaje del Evangelio. Y entonces cuando uno solo escucha, empieza a haber roces, divisiones, se alarga el tiempo, luego ese cristiano resulta que no ha sido, pongámosle que ha sido un cristiano normal, que está en su proceso de aprender y ha tenido malas actitudes para con su familia, ha dicho sus mentiras, se le salen todavía algunas groserías, y entonces los miembros de su familia lo miran y dicen: pues este que tiene de diferente a mí, ¿en qué radica su fe? Si él todavía dice mentiras, todavía llega tarde, todavía es grosero, todavía me trata mal, todavía... Entonces no ven un cristianismo atractivo en los otros. ¿Qué hacemos con ese problema entonces? Las familias están divididas, hay unos en la iglesia, en Cristo, y otros que no. Necesitamos entenderlo y apropiarnos de esta verdad. Dios quiere que toda tu familia venga a salvación. Todos. Dice Hechos, vamos a Hechos 3 versículo 25. Está Pedro predicando el Evangelio. Después de haber hecho un milagro, está predicando el Evangelio y entre otras cosas cita la promesa que le hizo Dios a Abraham. Miren lo que dice: vosotros sois los hijos de los profetas
y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, póngale cuidado a la promesa, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién va a ser bendecido en la simiente de Abraham? Todas las familias de la tierra. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la simiente de Abraham? Jesucristo, ¿no? Claramente estaba haciendo una promesa mesiánica. Jesucristo es el Mesías, descendiente en línea directa de Abraham. La simiente de Abraham es Jesucristo, y en Jesucristo las familias tienen la bendición de la vida eterna. Desde el planteamiento de la promesa del Mesías, está hablando que Dios quiere que las familias sean para Cristo, que las familias vengan a Cristo. Primera de Corintios 16, cuando comienza 1 Corintios desde el capítulo 1 y el capítulo 16, hablan de una persona, de una familia, y es de Estéfanas. Y mira lo que dice, hablando aquí del versículo 15, 1 Corintios 16, 15, dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Me parece muy bonito como Pablo narra esto. Le está contando a la iglesia de Corinto y le dice: vea, acuérdense que la familia de Estéfanas, su esposa, sus hijos, probablemente sus hermanos, dice, la familia de Estéfanas fueron de los primeros que se rindieron al mensaje del Evangelio. Fueron de las primeras familias que se rindieron a Cristo allí en la ciudad de Acaya. Ellos fueron los primeros, el capítulo dice, de los pocos que yo, Pablo, bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que se unieran a esta iglesia, para que constituyeran esta iglesia. No solamente nos dice eso, nos dice como con un orgullo y un gozo en su corazón. Ellos son las primicias, y ellos, toda la familia, decidió dedicarse al servicio en la iglesia. Eso es lo que está compartiendo ahí. ¿Quiénes se unieron a esta iglesia? La familia de Estéfanas, juntos. El enfoque de Pablo, de Silas, de Bernabé en sus misiones siempre fue la familia, y lo vamos a ver. Ese es el plan del Señor. Mire, no vamos a ver todos los ejemplos. En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos bonitos de cómo la familia se unía a Cristo y la familia se congregaba en la iglesia, alababa, estudiando la palabra. Vamos a ver algunos pasajes y ojalá nos sirvan como ejemplo, como modelo, para que tomemos de ellos y hagamos algo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Vamos por favor a Hechos 10, versículo del 1 al 8. ¿Tienen? Dice: había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio. Era capitán del batallón llamado el italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Detengámonos ahí un momento y miremos la descripción de este hombre. Su nombre Cornelio, era capitán de un batallón del ejército romano, era un hombre ciudadano romano, ¿sí?, que vivía en la ciudad de Cesarea, tenía su familia, pero sucede algo muy bonito, y este varón había adoptado la fe de los judíos. Recordémonos que los romanos creen en una cantidad de dioses paganos, pero este hombre estaba ahí en medio de judíos y había adoptado la fe judía en Dios, en Jehová, ¿sí? Y entonces él oraba a Dios, anhelaba conocer a Dios. Dice, la descripción dice que era un varón piadoso. Un varón piadoso quiere decir que tenía reverencia y admiración por Dios.
Eso es como la definición básica de ser piadoso: reverencia y admiración por Dios. Pero dice algo muy bonito: adoraba a Dios junto con su familia. Probablemente iban al templo, a los servicios de las reuniones de los judíos o en la sinagoga. Probablemente iban allí porque podían ir otras personas, no participaban activamente, pero podían ser simplemente asistentes calladitos. Probablemente era de los que iban, no nos los dice el pasaje, pero probablemente es lo que está queriendo decir allí. Adoraban a Dios junto con su familia. No solo eso, dice que era, ¿cómo dice? Daba, no solo daba dinero, dice daba mucho dinero para ayudar a los judíos. Este hombre era rico en generosidad para con la iglesia, para con los judíos. Dice, y oraba siempre a Dios. Este era este hombre, un gentil que había abrazado la fe del pueblo de Israel y estaba buscando a Dios. Miren lo que sucede, aquí hay un acto milagroso de este hombre que está buscando a Dios. Versículo 3. Un día, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó: ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo: Dios tiene presentes tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado que era muy religioso y de su confianza. Y después de contárselo todo, los envió a Jope. Obviamente para Cornelio y para ninguno es común tener una visión como tuvo este hombre. Tuvo una visión y vio un ángel. No es algo común. Este hombre pues vio algo extraordinario y se sorprendió. Pero lo que vemos que me encanta es que fue sensible a la voz, fue obediente. Dijo: esto es un ángel de Dios. Agarró sus sirvientes, su soldado: vayan y me traen a Pedro, por favor. Y se fueron a traer a Pedro. Mientras tanto, Pedro está en la ciudad de Jope y, dirigido por el Espíritu Santo, viene junto con estos hombres que fueron a buscarlo y llega a la ciudad de Cesarea donde estaba Cornelio. Veamos qué sucede, versículo 24, Hechos 10, 24. Al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando solo en su casa. ¿Sí? ¿Cómo dice el pasaje? Los estaba esperando junto con un grupo de sus parientes y amigos íntimos, a quienes había invitado. ¿Qué hizo Cornelio? Cornelio, aquí podemos ver varias cosas que hace Cornelio. Mandó llamar, invitó a un siervo de Dios para que le predicara el mensaje del Evangelio. Invitó a un siervo de Dios a su casa para que predicara el mensaje del Evangelio. Segunda cosa que podemos ver acá y rescatar: Pedro abrió las puertas de su casa y dispuso su hogar para que allí, Cornelio abrió las puertas de su casa y dispuso su hogar para que allí se predicara la palabra de Dios, para que allí se abriera y se creara un espacio de oración, de adoración, de rendición a Dios. Eso fue lo que hizo Cornelio. Y Cornelio no solamente invitó al siervo del Señor que trajera el mensaje, no solamente abrió y dispuso las puertas de su hogar, sino que fue e invitó, persuadió a sus parientes. Y esta palabra parientes es bonita porque en el griego nos habla no solamente de su familia, papá, mamá e hijos, sino nos habla de los sirvientes, ¿sí? Los que trabajan en la casa, en la jardinería, los quehaceres varios, en la cocina, como niñeras, los que habitan en su casa. Y esta palabra parientes que se utiliza acá implica tíos, hermanos, primos, abuelos,
toda su familia extendida. Pero Cornelio no se quedó en invitar a su familia, sino que invitó a sus amigos íntimos. Cornelio llenó su casa de gente para que escucharan el mensaje del Evangelio. ¿Podemos tomar algún ejemplo de la vida de Cornelio? ¿Se les ocurre algo? ¿Sienten que el Espíritu Santo les está diciendo algo? Después de esto, léanse la historia completa, léanse todo el capítulo de Hechos 10. Pablo empieza y predica y ¡guau! Todo el mundo recibe al Señor, se bautizan, reciben el Espíritu Santo. Es una fiesta de alabanza al Señor en esa ocasión. Allí era la primera vez que se predicaba el mensaje por fuera del pueblo de Israel. La primera vez que el mensaje del Evangelio era llevado a los gentiles, a nosotros, los que no somos pueblo de Israel. Después Pablo regresa a su ciudad, va a su iglesia y les da un reporte. Mire lo que cuenta Pedro, por eso. ¿Qué entendieron? No, es Pedro, pila, no me confundan. Entonces, por eso digo, menos mal que hay gente atenta. Entonces, Pedro vuelve a la iglesia y les da el reporte y les está contando lo que sucedió y nos cuenta algo que no cuenta Cornelio en los pasajes anteriores. El Espíritu, versículo 12 al 14. El Espíritu me mandó que sin dudarlo fuera con ellos, y también fueron conmigo estos 6 hermanos. Todos entramos en casa de cierto hombre, que nos contó cómo en su casa había visto a un ángel que puesto de pie le había dicho, póngale cuidado a lo que le había dicho el ángel. Aquí sí nos enteramos bien el mandato del ángel. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también es conocido como Pedro. Póngale cuidado, él te dirá cómo puedes salvarte tú y toda tu familia. El mandato del ángel para Cornelio es: ve y manda a traer a Pedro, porque él te va a decir cómo te puedes salvar tú y tu familia. Tú y tu familia. Pedro no se quedó con la salvación. Cornelio no se quedó con la salvación para él solo. Es que son muchos nombres. Los quiero ver aquí. A ver. Cornelio no se quedó con la salvación para él solo. Él dijo: oye, es que el mandato de Dios es para la familia. Yo voy a traer a toda mi familia para que escuche el mensaje del Evangelio. Y toda la familia recibió el mensaje del Evangelio y se rindieron a Cristo. Lo que les digo, léanse toda la historia completita en sus casas. Tenemos que aprender de la intención de Dios, de lo que hizo Cornelio. Veamos otro bonito ejemplo. Esta vez vamos a Hechos 16, versículo 13 al 15. Y es sobre una mujer que se llama Lidia. Dice, está hablando Pablo, aquí sí es Pablo. El sábado salimos a las afueras de la ciudad junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos, ¿de qué hablamos? El Evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Versículo 15. Fue bautizada junto con toda su familia y después nos rogó: si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Esta mujer había salido sola al río a orar. Les cuento un poquito el contexto.
para que se reuniera la sinagoga, tenía que tener un número mínimo de varones. Creo que eran 11 o 12 varones, no recuerdo el número. Si no llegaban al número de los varones que tenían que estar reunidos para que se reunieran en la sinagoga, entonces no se abría la sinagoga. Entonces la gente que había ido ese día a tener ese tiempo de estudio de la palabra, de oración, se iban a las afueras de la ciudad, a la orilla del río, en un lugar ya puntual, y allí tenían su tiempo de adoración, de estudio de la Biblia, como lo harían normalmente en la sinagoga, pero a las orillas del río. Fueron Pablo y Silas a la sinagoga. No hay, está cerrada, vámonos para el río. Y allá encontraron a estas mujeres. Esta mujer no se había ido sola, se había ido junto con su familia. Y cuando Pablo predica el evangelio, esta mujer y cada uno de los miembros de su familia creyeron en el evangelio. Y juntos, individualmente, creer el mensaje del evangelio. Dispuso su casa para que en su hogar se predicara el evangelio y se rindieran los miembros de su familia. ¿Qué hizo también? Invitó a los miembros de su familia y a los siervos que vivían en su casa a que escucharan el mensaje de Dios. Él, en primer lugar, tomó la iniciativa de rendir su vida a Jesucristo y llevó el mensaje a los miembros de su casa para que todos pudieran rendirse a Jesucristo como Señor y Salvador. La fe del carcelero no salvó sino solo a él, y cada uno de los miembros de su familia tomaron la decisión. Pero ¿qué hizo el carcelero? Se encargó de que cada uno de los miembros de su familia escucharan el mensaje del evangelio en su propia casa. No dijo: ¿cómo hago para convencerlos para que vengan a la iglesia? ¿Cómo los llevo a la movilización de hombres, de mujeres, de parejas que hay? Si es que me dicen que no, que es que tienen una reunión, que es que lo otro. Vemos a estos hombres que buscaban de Dios llevando el evangelio a sus casas. Hermanos, cada uno de nosotros somos llamados a llevar el evangelio a nuestras casas. ¿De quién depende de que el Señor se mueva en tu familia? El Señor nos está dando hoy una lección clara y dando unos pasos claros. Invita a un siervo de Dios que lleve el evangelio a tu casa. Abre las puertas de tu hogar para que allí se predique el evangelio. Invita a tu familia y amigos a tu casa para que escuchen el evangelio. No esperes a que vengan a la iglesia. Tienes que llevar el evangelio a tu casa para que allí reciban la palabra de Dios. Dios quiere la unidad familiar. Dios quiere que las familias sean para Dios. Las familias se congreguen juntas en una iglesia local. No es sano, y también algo que se presenta en el panorama cristiano: los 4 miembros de la familia son cristianos. El papá se reúne en una iglesia. La mamá no le gusta la iglesia donde va el papá, entonces se reúne en otra iglesia. A los hijos no les gusta ninguna de la iglesia de los papás y se reúnen en otra iglesia. ¿Tiene esto sentido? Cuando Dios quiere una unión familiar, yo necesito estar en el lugar donde se predica el evangelio, la sana doctrina, donde persevera, como dice la palabra, en la sana doctrina de los apóstoles. Y necesito convocar a toda mi familia a que estemos juntos en el mismo lugar, adorando al Señor, sirviéndonos los unos a los otros en la misma iglesia, atentos a las necesidades de los otros, incluyendo a los de nuestra familia. A los padres de familia vemos el claro ejemplo aquí, en Cornelio, en el carcelero. Pero a las mujeres también vemos el claro ejemplo en Lidia y en Eunice y Eloida, que son la mamá y la abuela de Timoteo.
claramente está el ejemplo. Tanto varones deben ser los sacerdotes de su hogar y cerciorarse de que su familia esté creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios, que juntos se congreguen en la misma iglesia. Pero si no es el varón, porque el varón es el que no quiere venir, la mujer, como lo vemos también en la Biblia, debe llevar el evangelio a su hogar, orar, mostrar con buen testimonio para que procedan al arrepentimiento los demás miembros de su familia. Pero es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros no quedarnos ya más quietos, no seguir sacando excusas y decir: es que mi familia no quiere caminar, es que necesitamos llevar el evangelio a nuestras casas. Necesitamos esforzarnos por la unidad familiar. Como el Señor nos hablaba, si hay algún odio, rencor, alguna cosa que esté estorbando en tu relación de familia, necesitas perdonar, restaurar y sanar esa área. Dios te quiere aquí junto con tu familia. Estamos dispuestos para acompañarte, como Pablo, como Pedro, como Silas, fueron a los hogares. Queremos ir a sus casas a llevar el mensaje del Evangelio. Así que no tenemos más excusas. Oremos. Pongámonos de pie, una actitud de reverencia a Dios. Padre, gracias, porque has extendido tu misericordia sobre cada uno de nosotros y nos has dado la gracia de escuchar el mensaje del Evangelio. Nos has permitido, como hiciste con esta mujer, con Lidia, disponer nuestro corazón para escuchar tu voz, para escuchar tu mensaje y rendirnos ante ti. Hoy te glorificamos, te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre porque por tu gracia y misericordia nos has hecho tus hijos. Nos has dado la vida eterna, Señor, algo que para nosotros era inalcanzable. Por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por este llamamiento santo que nos haces, por este regalo precioso y perfecto de la vida eterna. Pero, Señor, hoy entendemos con claridad que tu llamado y que tu anhelo no es solamente para nosotros como individuos, sino que tú anhelas, y tu promesa es que nuestras familias tengan a ti. Que la familia completa proceda al arrepentimiento genuino y se rinda a ti. Que nuestras familias escuchen con claridad el Evangelio, Señor, a través del cual dice tu palabra que hay poder para salvación. Hoy entendemos, Señor, que no podemos seguir callados, quedarnos con el dolor que tal vez alguna vez nos produjeron nuestras familias cuando rechazaron, criticaron. No podemos quedarnos con lo que actualmente nos dicen, que su religión les funciona, que a nosotros nos funciona la nuestra. No podemos, Señor, quedarnos simplemente quietos, callados, ante su situación de condenación aún. Hoy tú nos das claros ejemplos, Señor, y nos mueves a que debemos nosotros llevar tu palabra a nuestros hogares. Y no solamente a nuestros hogares, sino a nuestros lugares de trabajo, a nuestros barrios, donde sea que se nos pueda abrir una puerta. Allí tenemos que ser esos agentes que llevemos el mensaje del Evangelio. Hoy entendemos, Señor, que díganle cada uno: ¿vas a abrir la puerta de tu casa? Te está preguntando el Señor. Yo te mando a que lleves el mensaje del Evangelio a tu familia. ¿Vas a abrir la puerta de tu casa? ¿Cuándo vas a invitar a alguien para que predique el Evangelio? ¿Cuándo vas a convocar a tu familia y amigos a tu casa a que escuchen el Evangelio? Dile: Señor, si está en tu corazón el hacerlo, dile: Señor, hoy yo dispongo mi vida, mi familia, mi casa, para que tú vengas, Señor, y traigas tu palabra, así como lo hiciste con Cornelio, con Lidia, con el carcelero, bueno, con tantos casos que vemos en la palabra. Que seas tú trayendo tu palabra con fuego a mi hogar, Señor,
para que cada uno de los miembros de mi familia, los amigos, las personas que voy a invitar, sean tocados por tu palabra, sean tocados por tu Santo Espíritu y procedan a un arrepentimiento genuino y a confesarte como Señor y Salvador de sus vidas. Aquí estoy, Señor, como ese siervo enviado a mi familia, a mi lugar de trabajo, a mi barrio. Aquí estoy, Señor. Gracias porque me has enviado, porque me has dado esta comisión, este llamado en amor. Gracias, Señor, porque nos llamas a mantener la unidad familiar, a como padres, como madres cristianos, a buscar el espacio en nuestras familias para estudiar la palabra juntos como familia, papá, mamá, hijos, ahí reunidos orando, clamando, adorando, estudiando tu verdad y motivándonos los unos a los otros a congregarnos junto a la iglesia, motivándonos a poner en práctica todo lo que tú nos hablas, Señor. Gracias por esta preciosa palabra que nos lleva a dar pasos de acción. Hoy ponemos nuestras vidas y las de nuestras familias en tus manos, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de nuestros hogares. Tú conoces los temores, las dudas, las inseguridades que tenemos tal vez al dar estos pasos. Pero sabemos que tú eres todopoderoso, que tú eres soberano. En nosotros está el actuar y en tus manos está el moverte con poder. Así que, Señor, en este momento nos dedicamos a poner la mirada en el reino de los cielos en primer lugar, a buscarte a ti y el establecimiento de tu reino en nuestras familias. Y sabemos que tú proveerás para todo lo demás, Señor. Todas las demás cosas vendrán por añadidura en nuestras vidas. Gracias, Señor. En este momento yo te pido que leves una oración por la persona que está a tu lado, que está al frente tuyo, que está atrás tuyo. Dile, Señor, yo entiendo que ellos son mi nueva familia en la fe. Te pido por cada uno de ellos que tú los guardes, que tú los protejas, Señor, de todo mal, que los fortalezcas, Señor, para que no caigan en las tentaciones, en tantas seducciones de este mundo. Provee, Señor, para todas sus necesidades, provéeles el alimento, la fuente de ingresos, dales salud, dales fortaleza. Cuida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Dile, yo quiero que esté aquí la semana entrante y quiero poder verle, abrazarle, poder darle una palabra de aliento, una promesa de parte tuya, Señor. Ayúdanos a crecer en amor por ti. Dile, Señor, yo te pido por mi hermano para que crezca en amor por ti, para que abra sus ojos y te pueda conocer y entender cada día más. Que tú llenes sus labios, su boca, de tu palabra para que hable acerca de ti, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están a mi alrededor, que oran por mí y por los cuales yo también oro, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús.